¿Qué tal? Gratos saludos. Permítame entrar en confianza. Mi nombre es Luis y soy portador de buenas nuevas. Esta es una introducción presentando el resumen de resúmenes de unas bitácoras con informaciones de Alfa 22, una creación científica anticorrupción única, genuina, inédita. Este resumen será corto en contenido por cuanto las personas, encontrándose bajo severa programación mental, dan preferencia a lo compacto, a lo resumido, aquello que en pocas palabras le dice mucho. Los siguientes audios de Alfa 22 son de larga duración y llevan contenidos interesantes que le conviene escucharlos. No se trata solo de usted, su negocio, la organización, el gobierno. Se trata del presente y futuro de sus hijos, de su familia, aquellos a quienes usted más quiere y desea proteger. El futuro se va presentando de manera escalofriante e insegura. Para superar un mal milenario que ha derrotado a todas las generaciones de humanos, hay que ir por un camino diferente, y eso no es aceptable ni agradable para su programación mental, la cual está sometida a un discernimiento controlado en un marco paradigmático forjado del nacimiento de la vestimenta genética pensante. No vengo a ofrecer a los gobiernos en los países de habla hispana en América mercaderías, autos, un avión de guerra PAC-50 Sukhoi o un Raptor F-22 de quinta generación, ambos indetectables ante el radar, menos aún una residencia en venta en Miami. Solo hago de conocimiento a los gobiernos y organizaciones en el mundo hispano que he creado un sistema científico capaz de frenar la corrupción milenaria que ahora es aplastante y generalizada. Una corrupción que cada año le roba a cada nación miles de millones de dólares sin que el pueblo se dé cuenta de lo que realmente está aconteciendo. No soy yo quien busca para ofrecer un producto, son los gobiernos quienes me buscarán y yo los ayudaré. Son los ciudadanos y organizaciones inteligentes quienes me buscarán para implementar el sistema científico Alfa 22 y yo los ayudaré. Alfa 22 no está a la venta del mejor postor. Es un sistema científico que salvará la democracia decadente, contaminada, corrupta en múltiples naciones, una democracia estéril e infecunda. Es increíble que en manos de menos del 1% de ciudadanos se encuentren las mayores riquezas de una nación. El 10% de ciudadanos alcanza relativo éxito y vive con tranquilidad, pero el 89% de ciudadanos restantes viven en angustias, en miserias, desocupados, excluidos de una vida digna, llena de satisfacciones y alegrías. Si aprenden a frenar la corrupción milenaria, entonces muchos problemas se irán solucionando progresivamente. El 89% de ciudadanos restantes, que son la mayoría, constituyen un poder y una fuerza enorme. Sin embargo, sufren, viven angustiados o abusados por el poder laboral u otro similar. Viven tensos, nerviosos y alterados, muchos en discusiones familiares constantes al no poder cubrirse las necesidades básicas del hogar, etc. Ustedes pueden generar los cambios que necesitan, pero primero deberán frenar la corrupción. Ese es el primer objetivo, frenar la corrupción milenaria, aplastante y generalizada, y mantenerla bajo control razonable. He aquí la solución de un problema milenario. Allí, en donde las autodenominadas potencias mundiales han demostrado un total fracaso histórico en la lucha contra la corrupción, la gran trilogía lo va a lograr. Alfa 22, el pueblo y un gobierno no corrupto. Reitero que este audio es corto, para que su mente lo asimile, pero los siguientes audios son extensos y van en contra de su programación mental. No deben seguir el juego a quienes dirigen y gobiernan las mentes programadas si se desea por primera vez en la historia frenar la corrupción milenaria. Sin más preámbulo les digo lo siguiente. ¿Qué es Alfa 22? Alfa 22 es un potente catalizador y dinamizador social. Es un catalizador social por cuanto es capaz de generar el cambio de actitudes y comportamiento de los ciudadanos. Es un catalizador social por cuanto es capaz de generar el cambio de actitudes y comportamiento de los ciudadanos. Es un dinamizador social porque vive en su interior lo bueno y lo transmite, lo irradia, lo comparte con su entorno. Es un sistema que integra sus partes en un todo eficaz. Alfa 22 actúa como una potente unidad preventiva, disuasiva, defensiva ante intenciones o hechos consumados de la corrupción
y su capacidad de respuesta es severa. Asimismo, actúa como unidad correctiva por los resultados que presenta después de su intervención, también como una unidad de protección a los ciudadanos. Entre otros, es un poderoso e imbatible esclarecedor científico de la verdad. Invita a la participación del pueblo en trabajos especiales, relevantes. Los servicios a los ciudadanos son totalmente gratuitos. En el entrenamiento de los integrantes de Alfa 22 se potencia el CDPDM, control, defensa, poder, dominio mental, que es vital para el éxito de cada equipo de trabajo que se formará en cada país de habla hispana en América. Propósito de Alfa 22: el bienestar social nacional. Objetivo en esencia: frenar la corrupción milenaria aplastante y generalizada y mantenerla bajo un control razonable. Con ello, elevar el estandarte de la moral de los pueblos, restaurar la real justicia en todos los ámbitos, frenar de manera sistemática y progresiva el robo anual a las naciones de cientos o miles de millones de dólares que ejecuta silenciosa y de manera soterrada la voraz corrupción en las diferentes naciones, sin que los ciudadanos se den cuenta de lo que está aconteciendo. Misión de Alfa 22: ser generador de un gran impacto social, capaz de estremecer las bases de los cimientos en los que se sostiene la corrupción para que se sienta vulnerable y débil. Para entender mejor lo mencionado, esa capacidad de estremecimiento de las bases de los cimientos deberá generar un terremoto mental nunca antes esperado, el cual arrastrará a un tsunami mental en el que se generará la drenación de químicos al interior de los cerebros de estos psicópatas mentales, potenciándose el miedo, temor, pánico a ser descubiertos y tener que confrontar con Alfa 22, el cual es un sistema científico imbatible por los humanos, entre otros, en el esclarecimiento de la verdad. Visión de Alfa 22: naciones libres democráticas en un mercado libre e internacional en donde los gobiernos puedan decidir lo que más les conviene y en donde la real justicia sea aplicada en todos los ámbitos. Frenando la corrupción, las naciones se han de forjar un nuevo escenario. Bien, veamos ahora. Estructura de Alfa 22. Un sistema en mixtura y armonía, científico, no ciencia. Un equipo humano altamente entrenado también en técnicas mentales superiores. Aplicación del CDPDM, control, defensa, poder, dominio mental. Un equipo científico de última generación perteneciente a la familia TR-333 y adicionales. La estructura especial de las oficinas de Alfa 22 diseñadas para el cumplimiento de sus fines. La participación del pueblo en acciones de relevancia. Bondades y ventajas de Alfa 22. Son múltiples, he aquí algunas de ellas. Fortalecimiento de las democracias débiles e inestables. Fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones como un atributo básico de las repúblicas al interior de los estados de derecho. Resultado científico de Alfa 22. Por fin, alto a los abusos, especialmente en la realidad laboral. Reducción sistemática y progresiva de los niveles de corrupción. Alfa 22 opera cuando un ciudadano lo solicita. Cosa juzgada versus cosa juzgada fraudulenta. Alfa 22 es independiente, autónomo. Verdicts, test científico. Real dinamicidad de los mercados al frenarse la corrupción. Gratuidad de Alfa 22, un sistema científico que al concluirse el primer año de implementación resulta gratuito a la nación. Se pone un freno al robo multimillonario que ejecuta la corrupción anualmente a las naciones. Restauración de la moral y de la real justicia. Debilitamiento y neutralización progresiva del escenario de planificación de las ilegalidades e inmoralidades de la corrupción. Detección y caída progresiva de los corruptos. Alfa 22 y la reserva confidencialidad secreto. Participación de los ciudadanos en las invitaciones relevantes que ejecute Alfa 22. Alfa 22 es la punta de lanza de las nuevas sociedades del presente futuro. Integrantes del equipo de trabajo Alfa 22 altamente entrenados aún en el escenario identificado por la CIA norteamericana como la ingeniería del comportamiento, control mental, superándose a quienes en el mundo avanzado se pudieran considerar maestros en este escenario.
Ley Alfa 22, la ley del pueblo en beneficio y protección de los ciudadanos morales y aquellos respetuosos de la ley y del Estado de Derecho. Entrenamiento del equipo Alfa 22 con el CDPDM, control, defensa, poder, dominio mental. El CDPDM y las ventajas que otorga a los integrantes del equipo de jóvenes profesionales de Alfa 22, datos en la bitácora de enseñanza del CDPDM. La nueva ley Alfa 22. La nueva ley Alfa 22 es vital para el cumplimiento de los objetivos y el éxito de los ciudadanos. Esta nueva ley en principio debe ser aprobada por el pueblo en un referéndum por cuanto la historia enseña cómo grandes leyes fueron y son debilitadas por otras que ofrecen reales beneficios, pero que atrás en lo oculto consignan intereses personales o de grupo, soterrados, encubiertos. Si el pueblo aprueba a Alfa 22, entonces no habrá congreso corrupto en alguna república que se atreva a variar o afectar los contenidos de la nueva ley Alfa 22, por cuanto por conveniencia el mismo pueblo estará alerta para defender lo que ellos mismos aprobaron. Es la gran medida de seguridad del pueblo. Ahora los pobres, débiles, los olvidados, los trabajadores en general, las mujeres serán protegidos de los corruptos, de la explotación y el abuso laboral encubierto, soterrado, silencioso, de los abusivos poderes económicos insaciables como las pirañas. Los ciudadanos pueden luchar con eficacia al lado de Alfa 22 para restaurar el estandarte de la moral en sus países, así como limpiar el escenario en donde se posará la nueva real justicia. El desblindaje legal de personajes del gobierno, político, del sistema judicial y otros, el castigo a los abusadores de los poderes económicos en todos los niveles de una nación, especialmente el campo laboral, es vital para aplicar justicia ágilmente, y en esto el pueblo deberá imponerse ante lo tradicional negativo y anticuado que favorece a los encubrimientos, las vigencias o caducidad de los juicios, las prescripciones, etc. En relación al número de ciudadanos en una nación, generalmente los blindajes legales favorecen a muy pequeños grupos de élite, especialmente en la política y en la justicia, los cuales ya demostraron lo capaces que son en la conducción histórica de cada nación. Bien, veamos el siguiente tema. ¿Qué es realmente la corrupción? Una respuesta aún no definida correctamente por los humanos. Si recurren al diccionario de la RAE, a los libros europeos o norteamericanos, cometerán los mismos errores y fracasos de interpretación y de acción que las autodenominadas potencias mundiales cometieron y cometen de una realidad más allá del entendimiento humano común. Como generaciones actuales en la lucha contra la corrupción en su nación, serán derrotados fácilmente, al igual como lo fueron las generaciones que los antecedieron, así como son derrotadas y aplastadas las actuales autodenominadas potencias mundiales, las que no tienen ni idea qué más hacer para frenar la corrupción en sus propios países. La corrupción milenaria, desde el principio o al final, termina pulverizando las tablas de valores éticos y morales de un porcentaje significativo de ciudadanos en cada generación. Corrompe, contamina, destruye para continuar con su avance triunfal y el envenenamiento de la moral de los humanos. El pueblo de a pie normalmente considera la corrupción como aquello que confronta con la moral, con la legalidad, contra todo aquello que es bueno, honesto y justo. La corrupción para el pueblo representa lo malo, lo negativo, y no dejan de tener razón en cuanto a lo superficial del entendimiento de una realidad milenaria diferente en su esencia, así como en el origen de esa esencia, que está más allá del entendimiento y la comprensión humana. No se confundan los genios y los investigadores acuciosos de la ciencia miope y ciega en las autodenominadas potencias mundiales. Ustedes han fracasado, siguen fracasando y continuarán fracasando en el escenario de la corrupción milenaria, y todo ello por vuestra propia necedad. En los países de habla hispana en América, la multiplicación desordenada y descontrolada de los cerebros pequeños es escalofriante, y estos humanos entenderán esta realidad como ciencia ficción o que estoy llevándolos hacia el escenario onírico, pero esto es una realidad no entendida por los humanos, y por eso es el éxito, el triunfo de la corrupción a través de la historia humana.
Pero una cosa es compartir informaciones con los investigadores y otra es explicar las bondades a los ciudadanos de las sociedades que viven alejados de la ciencia. Esta definición de corrupción es propiedad del CDPDM, Control, Defensa, Poder, Dominio Mental, y de Alfa 22. Ambos sostienen que la corrupción es una anomalía omicrónica al interior de las vestimentas genéticas pensantes en la gran expansión de una de las mátrix holográficas planas de energía y materia. Tiene existencia y vida en el escenario de las anomalías microscópicas, energía sutil etérea, potente con vida al interior del humano que toma posesión real total cuando en el prolongado proceso de degeneración y degradación interior las tablas de valores éticos y morales se resquebrajan, se quiebran y se rompen definitivamente. Al llegarse a este estado de degradación humana, se genera la drenación de químicos al interior del cerebro y se potencia la creatividad negativa, desarrollándose acciones de planificación en el escenario negativo de la gran expansión de la conciencia, sin que el corrupto se dé cuenta y sea realmente consciente del nuevo escenario. Cobra vida aquella energía sutil etérea, fortaleciendo al temible Efrún y fijando posición interior para compactar y almacenar lo necesario en energía a fin de ejecutar su gran tarea destructiva interna y externa. A esta energía sutil etérea la he bautizado como MCXL66, lo que la ciencia futura reconocerá como el virus mental milenario, código eléctrico MCXL66 de la corrupción humana, virus milenario mental letal. Bien, ¿qué es el CDPDM? Se debe tener presente que el CDPDM no es ciencia, no entra en conflicto con la ciencia ni acepta exigencia de demostraciones, porque no es de su interés. El CDPDM no es una hipótesis, ni pretende ser aceptado como una teoría científica y menos aún someterse a una prueba epistemológica de la analogía. La doctrina de los métodos y fundamentos del conocimiento científico tiene su propia y respetable ruta a seguir, pero ese no es el camino del CDPDM. El CDPDM no tiene que demostrar ante humano alguno su eficacia, por cuanto cada humano que recupere el balance, equilibrio, orden, control y la armonía interior es testimonio viviente de que algo mayor que el conocimiento ha llegado a él, y es la sabiduría que en silencio él mismo la ha restaurado y lo satisface en su propio éxito silencioso. Los testimonios vivientes y el escrutinio del tiempo darán a cada actor en su propia obra la satisfacción de ser ellos mismos los artífices de su propio éxito en esta prueba exigente de la materia. El CDPDM es una esencia real utilizada por Alfa 22 en el entrenamiento severo a los integrantes del equipo científico de jóvenes que confrontará con la corrupción. Sin el CDPDM no existe Alfa 22. El CDPDM tiene varias definiciones, he aquí alguna de ellas. Es un escenario de enseñanza en donde se comparten informaciones y conocimientos que llevan al entendimiento y la comprensión de realidades que están aconteciendo y que son ignoradas por la mayoría de personas, siendo estas realidades generadoras de cambios bruscos e inesperados en las actitudes y comportamientos de las personas. Un escenario en donde se ponen al descubierto amenazas, algunas fuera del control humano, asimismo las ventajas y soluciones en su beneficio. El CDPDM es el control, defensa, poder y dominio mental, llevado a la enseñanza para ejecutarlo en acciones de bien, sean en las realidades civiles, laborales, sociales, familiares, como las policiales, militares. Un conjunto de conocimientos y chispa de sabiduría orientado a la fuente de las raíces para entender y comprender el resultado de los frutos. Un escenario en donde los jóvenes serán orientados para frenar con eficacia la penetración y la violación del subconsciente, asimismo para debilitar y dominar la inducción malintencionada de otras personas con el fin de que se ejecute aquello que conscientemente una persona no ejecutaría. Es un catalizador de la mente por cuanto en el escenario en el que se desenvuelve tiene la capacidad para generar el cambio de actitudes y comportamientos de los seres humanos. Es un dinamizador social,
por cuanto lo interior en la medida de lo necesario lo irradia, lo comparte, lo disemina en bien de las personas, de las familias, de los negocios, sistemas, organizaciones, direcciones, gobiernos. Es un escenario desde donde se filtra aire fresco en el consciente, subconsciente e inconsciente, la mente, memoria. Asimismo confirma que un nuevo comienzo y una nueva misión están esperando para realizar un cambio importante en la vida de la persona. El CDPDM es el primer génesis antrópico en el escenario de la mente, el cual apertura y cierra un circuito correctamente, da nacimiento e inicio a una realidad causada y generada por el autor, orientando y fomentando la necesidad de penetración al interior del escenario del inner. Fija la ruta correcta hacia el poder ineluctable que reposa en hibernación al interior de la persona, sí, hacia el inner, contra aquello que no puede lucharse. El CDPDM se presenta en una rica mina teórica, audios con informaciones valiosas y con fondos musicales a los que he insertado los algoritmos isocrónicos mutantes, pulsos binaurales, placebos subjetivos, los cuales conforman la base de un escenario que es de enorme ayuda para los jóvenes. También hay palabras grabadas en frecuencias no audibles que dan la activación interior de lo anclado en el subconsciente para tu propio beneficio. IEB. El CDPDM genera en audios los algoritmos isocrónicos mutantes, que en definición son un conjunto ordenado y finito de frecuencias armónicas moduladas adecuadamente para que la mente reaccione y ejecute acondicionándose a las variaciones transitorias o no de frecuencias programadas y de acuerdo a un patrón ascendente o descendente definido por los trabajos a ejecutar en el CDPDM. Los AIM se armonizan en un sistema ideado por el creador del CDPDM y de Alpha 22. El CDPDM tiene un objetivo en esencia: restauración del balance, equilibrio, orden, control y armonía interior. El CDPDM enciende las alarmas en los países de habla hispana en América, da la advertencia oportuna a los jóvenes y les entrega información valiosa sobre aquello que inevitablemente de una forma u otra van a enfrentar y cómo deben actuar para rechazar la agresión mental, evitar se viole su subconsciente y se les manipule e induzca a ejecutar aquello que conscientemente no ejecutarían. Para ello deberán aprender respecto a las amenazas y el real potencial de la débil capacidad de respuesta de energía que posee el humano ante semejante agresividad y penetración de energías negativas destructivas. El CDPDM cumple un trabajo importante y es el de alertarlo preventivamente respecto a aquello que es una amenaza, sea controlable o no, mostrarle un camino hacia el empleo de fuerzas adicionales que le serán útiles a todo momento, aún en el peligro extremo, compartir el conocimiento de aquello que lo ha venido perturbando y que usted lo ignoró desde su niñez, compartir información que demuestra la generación de una gran turbulencia en su interior y que de no adoptarse medidas personales dinámicas, su distanciamiento de la actual frecuencia biológica natural en Hertz será constante y sostenida, con los efectos diarios que los irá sintiendo progresivamente ante la real evidencia mundial de cambios bruscos, sorpresivos, inesperados. Por supuesto que mucho mayor información se ha consignado en otros audios dirigidos a cada alumno iniciado en el CDPDM-1. Realmente un arquetipo superior, excepcional, digno de este nuevo milenio de grandes avances científicos tecnológicos en las autodenominadas potencias mundiales, pero también de cambios mundiales y nacionales bruscos e inesperados. El porqué del CDPDM y múltiples ventajas están insertados en las bitácoras de Alpha 22. Veamos. Alpha 22 y el CDPDM gratuitos. El principio del esfuerzo unido de aquellos que conforman la resistencia pasiva activa en su nación y los cuales sostienen en alto el estandarte de la moral y la aspiración a la real justicia traerá un resultado favorable a la nación que se interese en implementar a Alpha 22 en la vida diaria de la sociedad. Deberá funcionar y operar en armonía la gran trilogía Alpha 22, el pueblo, un gobierno no corrupto, y así el dinero que cada año les roba la corrupción disminuirá inevitablemente para los ladrones corruptos y aumentará para las arcas del gobierno.
al concluirse el primer año de implementado el sistema. Si trasladamos lo mencionado a números, entonces la probabilidad es que el 50% del primer tercio de la cantidad que cada gobierno confirme como robo de la corrupción en el último año dejará a la corrupción de robar a su nación. A un país le roban 10.000 millones de dólares en un año y se incluyen los diferentes rubros de una nación. Un tercio representa 3.333 millones de dólares. El 50% del primer tercio representa 1.666 millones de dólares. Una cantidad muy importante que no le robará la corrupción en el presente año. Cualquier gasto que requiera la implementación de Alfa 22 será cubierto y protegido por aquello que no les robarán. De no implementarse Alfa 22 en la nación, de todas maneras e inevitablemente la corrupción les volverá a robar una cantidad multimillonaria de dólares, y eso sin que el pueblo se entere. Conforme la gran trilogía Alfa 22, el pueblo, un gobierno no corrupto, opere y presione, la cantidad del robo que ejecuta la corrupción irá decreciendo de manera sistemática y progresiva. Tengan fe en ustedes mismos. Alfa 22 es la solución de los grandes problemas en las diferentes naciones. Los gobiernos no corruptos e inteligentes podrán optar por esta opción si así lo desean. Alfa 22 y el CDPDM terminarán resultándoles gratuitos a su nación. Les reitero que si los gobiernos continúan por el mismo camino, de todas maneras la corrupción les robará nuevamente cientos o miles de millones de dólares. La falta de visión, incompetencia e incapacidad de los gobiernos no es un delito, pero sí es una barbaridad que deben corregir, o sus propios pueblos tarde o temprano de manera severa clamarán por justicia ante los robos despiadados que se ejecutan contra cada nación. Los aparentemente grandes liderazgos de múltiples naciones viven atrapados en el pasado. Sí, en la frecuencia biológica natural del milenio pasado, se asemejan a un reloj de cuerda antiguo en plena era digital del modernismo. Compartiré este dato también. ¿Cuánto dinero les robarán ese año? Deben tener presente que difícilmente algún gobierno en el mundo va a colocar una cifra real que los sepulte políticamente. Eso sería suicidio político, por cuanto si el siguiente año se hace una nueva medición, es probable que la mediocridad e incapacidad gubernamental salga a relucir, y muchos aparentes grandes genios es muy posible que se batan en retirada, pero a su casa. Los ciudadanos inteligentes en los diferentes países afectados exigirán los cambios necesarios y votarán los lastres inservibles. Los datos de los robos a la nación que ejecuta la corrupción es un buen termómetro entre la capacidad y eficacia, o la mediocridad, incapacidad e incompetencia profesional, y eso a ningún gobierno políticamente le conviene, y menos aún le agrada. Sea este un gobierno corrupto muy bien disfrazado, que opera de manera subrepticia, soterradamente en el silencio de la suciedad, o sea un gobierno moral, correcto y de acciones bien intencionadas en beneficio de sus ciudadanos, pero cuyos esfuerzos finalmente resultan siendo estériles e infecundos. Bien, ahora les hablaré de Alfa 22 opera cuando un ciudadano lo solicita. En resumen, a solicitud de los ciudadanos. Cuando hayan agotado las instancias judiciales y siendo conscientes que les asiste la razón y las pruebas objetivas así lo demuestran, sin embargo pierden el juicio en las diferentes instancias. Ante la evidencia de haberse vulnerado los fondos económicos del Tesoro Nacional, ante manejos indebidos de fondos municipales, regionales, otros, ante denuncias de ciudadanos contra autoridades civiles, policiales o militares, ante los abusos en cualquier escenario, ante el silencio, archivamiento, extraña lentitud en tramitaciones de expedientes judiciales, la inoperancia de personas u organizaciones, entre otras del Estado, municipales, regionales o privadas, en los cuales se vean comprometidos los fondos nacionales, municipales, regionales, colectivos, privados, personales, familiares. Ante las dudas del mal empleo del habeas corpus o instrumentos legales. Actúa de oficio, en algunas circunstancias por criterio y única decisión del liderazgo mayor de Alfa 22.
otros. He aquí un dato para los presidentes de las repúblicas. Los señores presidentes pueden solicitar el anteproyecto Alfa 22. El anteproyecto Alfa 22 es gratuito y enviado por internet a solicitud de los señores presidentes de la República de los países de habla hispana en América. El envío se efectuará a través de la embajada correspondiente en Lima, Perú. Las piezas del proyecto definitivo serán unidas, juntadas y armonizadas una vez que el gobierno de la nación interesada acuerde lo necesario con el creador de este sistema científico. Mayores datos de este contenido lo pueden encontrar en el audio número 2 de Anticorrupción Alfa 22. Bien, en breves conclusiones puedo decirles, ahora tienen al alcance una opción científica diferente para frenar la corrupción y el robo millonario que ésta ejecuta en su país cada año, sin que los ciudadanos se den cuenta de lo que en ese escenario realmente acontece. Las autoridades públicas y privadas estarán advertidas que de sobrepasarse la línea de respeto y el buen trato al trabajador, entonces, una vez agotados los medios empresariales o legales correspondientes por ese abuso o maltrato, y no ser atendido como corresponde, podrá tocar las puertas de Alfa 22 en búsqueda de ayuda ante el abuso de autoridad de los superiores. El gran cernidor de Alfa 22, sostenido por el pueblo, irá haciendo caer uno a los bandidos, a los traidores de su patria, a los abusivos, a los malos políticos y malas autoridades judiciales que negociaron con la corrupción, a las malas personas que de una forma u otra dañaron a humanos o se levantaron los fondos económicos nacionales, municipales, regionales, etc. El pueblo se sentirá empoderado por un sistema científico imbatible por los humanos, entre otros en el esclarecimiento de la verdad de los hechos, así como en la prevención para evitar se ejecuten acciones negativas que muchos han de lamentar. Un sistema científico anticorrupción que al cumplirse el primer año de su implementación le saldrá totalmente gratuito al pueblo. Realmente Alfa 22 es la solución al problema milenario de la corrupción que las generaciones que nos antecedieron no supieron controlar, corregir, frenar. Todas las naciones democráticas fracasaron y fueron derrotadas por la corrupción. Alfa 22 es la real solución. Gracias, muchas gracias por su valioso tiempo.